Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Recibo un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. Pues tenemos un buen programa aquí con John Ackerman, ese hombre nacido en los Estados Unidos de extracción de padres demócratas que hoy se vino a vivir a México hace muchos años, se casó con una mexicana cuando estuvo aquí en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, y hoy es maestro ahí en la UNAM, es profesor y se queda a vivir y es un analista político muy reconocido en este país. Y vamos a leer un poco de su columna que se llama Lecciones de Democracia y Derechos Humanos de los Estados Unidos. Vamos a empezar con su video a ver qué dice el gran John Ackerman. Vamos por nuestros territorios perdidos en California y Texas. Pero, ¿qué les pasa? ¿Solo quieren trabajo y bienestar? Ah. El presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos. I'm going to be signing a national emergency. Dice que los mexicanos y los centroamericanos estamos invadiendo su territorio y señala a los migrantes como criminales. Gangs and people, it's an invasion. We have an invasion of drugs and criminals coming into our country. ¿Está hablando en serio, Mr. Trump? ¿No se da cuenta que en realidad la cantidad de migrantes cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos se ha reducido en los últimos años? I don't care. I don't care. En el año 2000 hubo 1.6 millones de detenciones en la frontera. El año pasado, solamente 400,000. La migración mexicana en particular se ha reducido drásticamente desde 2007, hasta el punto en que hoy la cantidad de personas nacidas en México viviendo en los Estados Unidos ya empieza a caer. Con respecto a los centroamericanos, el número de nuevos migrantes se ha mantenido estable durante los últimos años. Lo que ha cambiado no es la cantidad de migrantes, sino la forma en que ahora transitan, en grupos y con una fuerte presencia de mujeres y niños. Mr. Trump, ¿en realidad cree que son criminales las mujeres y los niños que quieren cruzar la frontera para escapar de la inseguridad en sus comunidades de origen y encontrar un trabajo digno en los Estados Unidos? Absolutely. ¿Justifica usted las muertes de niños migrantes bajo custodia de sus policías? En lugar de criminalizar y declarar la guerra a los migrantes, ¿no sería mejor entender esta situación como una crisis humanitaria? I don't think so. I don't think. Se me olvidaba. Las crisis humanitarias solamente existen donde hay petróleo y donde usted quiere intervenir militarmente, como en Venezuela, We're spending a lot of time and effort on Venezuela. donde han mandado cientos de toneladas de ayuda al autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó. Pero la situación en Centroamérica lo tiene sin el menor cuidado. Ahora bien, lo más interesante de esta situación es cómo Trump busca darle totalmente la vuelta al Estado de Derecho y los procedimientos democráticos. Su declaratoria de emergencia le permitirá desviar 3.6 mil millones de dólares de las Fuerzas Armadas hacia la construcción de un muro en la frontera, sin la autorización del Congreso de la Unión. También la autoriza expropiar unilateralmente las tierras necesarias para la construcción del muro, afectando los derechos de propiedad de los habitantes de la frontera. La declaratoria de Trump también implica una violación grave de la prohibición de la intromisión de las Fuerzas Armadas en asuntos de competencia civil. Y aún así, Washington cree que tiene la autoridad moral para dar lecciones de democracia y derechos humanos al mundo. ¿Alguien sigue creyendo el cuento de hadas del supuesto ejemplo democrático de los Estados Unidos? He ahí pues al gran John Ackerman haciendo una dura crítica a los Estados Unidos. Amigos de Conexión Online, pues esta es la hipocresía en la cual el Donald Trump ha tenido una clase de clientes cautivos, digámosle así, en los Estados Unidos cada vez que va a haber tiempos electorales. Este señor empieza a arremeter
contra todos los hispanos que emigran hacia ese lugar por unas necesidades económicas, porque viven en necesidades viven en condiciones infrahumanas en sus países, y bien lo dice Ackerman. Ackerman bien lo expresa de manera en que las crisis humanitarias nada más las declaran los Estados Unidos, o sea, el señor Donald Trump, donde hay petróleo. ¿Qué acaso en Honduras, en El Salvador, no hay crisis humanitaria en este momento? ¿Qué los cerca de 7,000, 8,000, 9,000 y luego otros tantos mil de inmigrantes que pasan aquí por México, de Honduras y algunos de El Salvador, que vienen nada más por gusto? ¿Qué acaso no vienen por unas necesidades económicas las cuales no tienen en su país el sustento necesario para sobrevivir? De un gobierno golpista en Honduras y El Salvador, de los cuales tú auspiciaste en esos lugares, en los cuales ahorita reina la zozobra, lo que es sobre todo, repito, El Salvador y Honduras. Reina la zozobra en esos dos países de Centroamérica, donde la delincuencia organizada se ha apoderado, el gobierno los tiene atemorizados de esa manera, donde el secuestro, los levantones, etcétera, etcétera, es el gran negocio del gobierno de esos países, y en los cuales la hambruna es una de las características muy grandes. El analfabetismo son las tasas más grandes que existen de toda Latinoamérica, ahí en Centroamérica. ¿Y qué has hecho, Donald Trump, para llegar con esa ayuda humanitaria que se requiere? Y no solo la ayuda humanitaria, porque ya sabemos que eres el dedo ejecutor, el dedo el que dice quién es, quién no es. En esos países antidemócratas, en los cuales siempre los han tenido en el olvido. El señor Donald Trump ha agarrado a los mexicanos y a los centroamericanos como botín político. Y lo único para los que les ha servido es para crear ese mentado nacionalismo americano que está un poco distorsionado. El señor Donald Trump, desgraciadamente, ha caído en las redes de ese reality show en los cuales los Estados Unidos han vivido los últimos decenas de años. Todo parece indicar que el reality show es lo que produce en esos lugares, y hoy tenemos a un personaje gobernando de esa calaña. Pero vamos a ver un poquito sobre lo que expresa John Ackerman de su país de origen al cual él pertenece. Vamos a ver qué es lo que dice. El presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional en la frontera sur de los Estados Unidos. Dice que los mexicanos y los centroamericanos estamos invadiendo su territorio y señala a los migrantes como criminales. El presidente Donald Trump ha declarado una emergencia nacional. Perdón, ¿está hablando en serio, Mr. Trump? ¿No se da cuenta que en realidad la cantidad de migrantes cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos se ha reducido en los últimos años? Pero a él no le interesan las realidades. A Donald Trump lo que le interesa son las confusiones. ¿A quién le habla Donald Trump? Usted, amigo de Estados Unidos que vive por aquellos rumbos, usted, amigo paisano, que vive por aquellos rumbos, y amigos que nos ven de Sudamérica, que desconocen un poco de esa situación, que nada más los ven en los periódicos y no se imaginan la situación real que sucede. En los Estados Unidos hay un cliente cautivo, un votante cautivo, al cual denotativamente los norteamericanos le llaman redneck, que significa cuello rojo. ¿Quiénes son los que se les ponen los cuellos rojos? Pues son los güeros que trabajan en el campo. Es por eso que a través del sol se les ponen los cuellos tan rojos, que al grado que les llaman, ahora sí digamos de manera aquí denotativa, que a veces le llaman a un campesino, un ranchero, allá les llaman redneck. Regularmente esa persona que trabaja en el campo en los Estados Unidos, casi siempre carecen de una ignorancia geopolítica. Esto significa que raramente viajan hacia otro país de América Latina o de Europa.
y por lo tanto desconocen la situación real de su país. A ellos les habla Donald Trump y son muchos. Y son muchos los que viven al grado que son los que le dieron el gane hace 3 años al Donald Trump. Y a esa gente que es muy nacionalista, esos personajes que yo conocí en el estado de Alabama, el estado de Georgia, el estado de Mississippi, el estado de Tennessee, el estado de North Carolina, el estado de Luisiana, es donde existen la mayoría de ese tipo de gentes, las cuales son gente de campo, son personas que raramente terminan la escuela preparatoria o digamos la antesala, para entendernos en otros países, la antesala de estudiar ya un nivel profesional. Raramente estudian esos señores, ya que se van al campo laboral desde temprana edad. Temprana edad me refiero ya a los 17, 18, 20 años, ya que no tienen la capacidad de pagar una carrera profesional, porque allá en Estados Unidos estudiar en una universidad, no hay universidades públicas, todas las universidades son de paga y son caras, hay de todo, de todos precios, pero no hay ninguna barata, ¿eh? Por lo tanto, todos van al campo laboral rápidamente y esas personas raramente viajan a otro país. Y Donald Trump le habla a ese electorado nacionalista, esos que traen todavía la bandera del general Lee ahí en sus camionetas, esa bandera se me olvida ahorita su nombre, pero es la bandera que tiene estrellitas cruzadas. Ahí es donde existe el Ku Klux Klan. Casi en todos esos estados que le nombré ahorita, más o menos en Kansas y todos esos lugares del sur de Norteamérica pegado al Atlántico, que es el sur este. Entonces Donald Trump, cada vez que quiere ganar votos, empieza a hablar de ese nacionalismo y donde empieza a incriminar a la gente hispana, la gente que de veras va a trabajar. La mayoría, más del 90% que yo he conocido que van hacia los Estados Unidos, van en santa paz simplemente a trabajar. Una mano de obra, la cual ellos necesitan, una mano de obra barata y una mano de obra la cual se asolea, la cual hace los trabajos duros, los trabajos ríspidos, en los cuales muchos de los norteamericanos no quieren hacer. Son los grandes cosechadores, los grandes sembradores, los grandes hombres de la construcción, etcétera, 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 etcétera. Ahora bien, dice Ackerman, lo más interesante de esta situación es cómo Trump busca darle totalmente la vuelta al Estado de Derecho y los procedimientos democráticos. Su declaratoria de emergencia le permitirá desviar 3.600 millones de dólares de las Fuerzas Armadas hacia la construcción de un muro en la frontera sin la autorización del Congreso de la Unión. 3.600 millones de dólares para construir un muro. Y usted, que ha cruzado ese muro, pues sabe de qué le platico. Pero vamos a ilustrar a los grandes amigos que no conocen ese muro. La frontera de México ya está llena de muro. En casi todas las ciudades fronterizas ya existen unos muros. Y para ejemplificar, la frontera de Tijuana, desde el mar, desde el Océano Pacífico, hasta más allá de la parte de Sonora, o sea, son cientos y cientos kilómetros de un muro de metal grandísimo, en el cual es imposible cruzarlo de manera, pues, caminando, ya que es muy alto. Pero ¿qué han hecho los mexicanos y centroamericanos para burlar ese muro? Pues simple y sencillamente, han creado escaleras, han hecho pozos y se han cruzado para el otro lado. Un muro no es la detención de la migración, es nada más la división entre dos países. En vez de ser la unión, es la división de dos países. Y ese muro no sirve de nada, es un gasto inútil, 3.600 millones de dólares, porque pues tan grande lo hagas, tan grandes escaleras se hacen. Tan profundo lo hagas, tan profundos se hacen los pozos, agujeros, túneles, no sé cómo le llame usted. Entonces el muro es pura publicidad mediática para la gente que ignora, que piensa que los muros van a detener la migración hacia los Estados Unidos.
y es una vil mentira. Entonces, de todos es sabido cómo brincarse un muro. Aparte, no pueden vigilar todos los muros. Estos señores, aparte, se hacen de la vista gorda en muchos sectores de los Estados Unidos, ya que necesitan que pasen cierto número de inmigrantes, porque si no, ¿quién va a cultivar, por ejemplo, en la Florida, la naranja? Por ejemplo, en otros estados, la uva. Por ejemplo, en las Carolinas, ¿quién va a cultivar el algodón? Y por ejemplo, en cada uno de los estados se siembran diferentes productos del campo. Por ejemplo, en Georgia es muy común ver el durazno, y en cada comunidad tiene lo suyo. Alabama también produce mucho algodón, y así cada estado necesita de manos migrantes, mano de obra barata y trabajadora. Entonces, a veces se hacen de la vista gorda, pero para el show mediático está todo dar. Estar gastándose 3,600 y estar ahí en las televisoras saliendo que los demócratas son muy malos porque no le quieren autorizar un muro, porque casi todos los migrantes son criminales y él los debe de parar. Es un cuento, es un show, es un reality show, lo que sucede todos los días en la política norteamericana. Han dejado de ver a los problemas sustanciales. El por qué, como dice Andrés Manuel López Obrador, ¿por qué no se atacan las causas de la migración? La causa de la migración es porque has tenido a todos esos países que hemos nombrado en el atraso social. ¿Y por qué usted lo ha tenido en el atraso social, usted y su gobierno? Porque siempre los han explotado, porque siempre han puesto gobernantes corruptos, porque siempre han puesto gobernantes que les vendan las materias primas baratas y luego usted devolverles productos caros. Ante eso ha creado bastante pobreza por unas políticas neoliberales, unas políticas del FMI, del Fondo Monetario Internacional, que es el que presta el dinero, o de la BID, del Banco Interamericano, que también es el que presta dinero. Las políticas de ellos es prestar dinero. Por lo tanto, siempre tratan de crear crisis en los países para que pidan dinero prestado. Al pedir dinero prestado, de esa manera ya tienen empeñado todas sus materias primas, como México. Durante los años 80, 70, se hace el gran descubierto del gran yacimiento Cantarell, que iba a hacer a México próspero y lo iba a llevar al primer mundo, decía en aquel tiempo el presidente José López Portillo. ¿Qué fue lo que pasó en sí? Llega el FMI, llega la BID y llegan otros a prestarle dinero a México, y José López Portillo empieza a adquirir ese dinero prestado y lo empieza a gastar en carreteras, en esto, en escuelas, a maltirar el dinero, no llegaba en verdad a la sociedad, se lo robaban, actos de corrupción, etcétera, 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 etcétera. Terminaron empeñando el petróleo mexicano, que eso es lo que busca el gobierno de los Estados Unidos en realidad. ¿Y qué es lo que produce eso? Pobreza. ¿Y qué produce la pobreza? Pues migración hacia los Estados Unidos. Entonces, ¿quién es el gran orquestador de este problema? ¿Cuál es la causa? Sus políticas hacia nuestras regiones. Jamás ha dejado crecer económicamente a los países de México hacia abajo. Esa ha sido siempre su política, y por lo tanto que el producto es la migración. Entonces, ese cuento que les lleva que va a crear muros y muros y muros y muros, lo que debe hacer son lazos de comprensión y lazos de humanidad, en los cuales, en vez de estar tirando ese dinero, 3,600 millones de pesos en una barda, debería de invertirlos mejor. Y no digo en ayuda humanitaria que los lleve, no, que de veras exija gobiernos democráticos que no se roben el dinero, como hoy está sucediendo hoy en México, que de veras exija que las materias primas y que todo lo que se produce en ese país, que los mismos gobiernos generen sus propias riquezas y respete otras maneras de pensar, pero no, siempre han sido colonizadores y de esta forma lo hacen hoy en día. También autoriza expropiar unilateralmente las tierras necesarias para la construcción del muro, afectando los derechos de propiedad de los habitantes de la frontera.
No respeta nada este señor. La declaratoria de Trump también implica una violación grave de la prohibición de la intromisión de las Fuerzas Armadas en asuntos de competencia civil. Y aún así, Washington cree que tiene la autoridad moral para dar lecciones de democracia y derechos humanos al mundo. ¿Alguien sigue creyendo el cuento que hadas del supuesto ejemplo democrático de los Estados Unidos? Es por eso que les hemos dicho, ¿usted se cree el cuento que los Estados Unidos son demócratas? ¿Verdad que con la explicación que le acabo de dar de cómo producen ellos la migración solos y cómo ellos producen la corrupción, el trasiego de drogas, el paso, toda la descomposición social que existe en América Latina es orquestada por los gringos? Pero en su país, mucho cuidadito. Ahí sí muchas de las normas se tienen que cumplir. Que se batan en el lodo y que pongan los muertos los latinoamericanos. Pero los billetes, la cuestión económica, que se la queden los norteamericanos. Ese ha sido siempre el fin de esta política tan indignante y tan retrógrada de estos gobernantes de los Estados Unidos. Amigos de Conexión Online, se mantiene usted muy bien informado y ese cuento del muro y esta denostación del señor que ya vienen las elecciones el siguiente año en los Estados Unidos y se quiere reelegir, y es por eso que trae todo este show con los centroamericanos ahorita y un poco con los mexicanos. Por lo pronto se mantiene usted muy bien informado. Nos vemos en la próxima charla de Conexión Online. No se le olvide suscribirse al canal y apretarle donde está la campanita. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.